Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz y el día de hoy les voy a hablar de Race to Crash Point Tower. Race to Crash Point Tower es uno de los últimos libros de esta iniciativa de Lucasfilm que inició a principios de este año, llamada La Alta República o The High Republic, y que busca contarnos historias ubicadas 200 años antes de los eventos que vimos en las películas, mostrándonos la edad de oro de la Orden Jedi y de la República Galáctica, y el cómo estos enfrentaron a una amenaza sin precedentes conocida como los Nihil, un grupo de anarquistas piratas espaciales, y a los Drengir, un grupo de plantas sintientes con alguna conexión con el lado oscuro de la fuerza. De estos ya yo he hecho varios videos en mi canal analizando la primera ola de libros de la Alta República, que por cierto algunos de ellos los pueden ver detrás mío en el estante. Ya he hecho también libros, he empezado a hacer libros de la segunda ola de textos, siendo el primero The Rising Storm, y ahora este libro que nos acompaña, Race to Crash Point Tower. Pero antes de entrar de lleno en el texto, ¿de qué trata este libro? Este libro nos presenta al joven Padawan Jedi Ram Jomaram, que vive en el planeta de Valo, y él es un gran fanático de la mecánica, de estar reparando naves, de estar reparando robots, y él es del tipo de personas que prefiere estar trabajando reparando o construyendo cosas en su taller que tratar con las personas. De repente un día resulta que su planeta es seleccionado para ser la sede de la gran feria de la República, la misma feria que hacen en el libro The Rising Storm, y cuando están a nada de que comience la feria, él descubre que un grupo de Nihil se infiltra en una torre de comunicaciones y la sabotean. Y antes de que tenga la oportunidad de avisar a las autoridades, a los Jedi, a sus maestros, lo que sea, para que hagan algo, los Nihil van y atacan la Feria de la República, su planeta. Siendo ahora tarea de Ram y de otros personajes el hacer algo para detenerlos. Este libro fue escrito por el autor conocido como Daniel José Older, que como prácticamente todos los autores que ya he mencionado en alguno u otro video o en mi blog sobre la Alta República, ya ha trabajado en otros textos de la Alta República de Star Wars. En concreto, él es el autor de la historia de The High Republic Adventures, el libro que también es de corte juvenil, publicado por la editorial IDW, y que tiene historias, podríamos decir, más dirigidas a un público, no digamos infantil, digamos preadolescente, más o menos por allí, un público más joven. Eso es algo que se nota al momento de ver esta historia. Se siente que es un poquito más al grano, un poquito más enfocado en explicar los momentos, las escenas, las situaciones, y no tanto en la introspección que están viviendo los personajes, lo que están pensando básicamente. Y eso hace que sea un libro, una historia que podríamos verlo como si fuera más el guión de un cómic que un libro, una historia escrita para un libro. Y eso hace que sea más directo al grano. Por ejemplo, este libro, A Test of Courage, que es el primero de esta línea de High Republic, tiene como alrededor de 250 páginas en su versión en inglés. En cambio, esta tiene poco menos de 200, de hecho entra completico aquí, incluso se nota que es mucho más corto. Eso hace que es una historia un poquito más al grano, entonces más directo. Básicamente se lea muy rápidamente. Yo me tomé mi tiempo porque tenía que hacer otras cosas, pero es uno de esos libros que estoy seguro, si ustedes tienen la motivación, se terminan de leer en un día fácilmente, si leen rápido, dos o tres a lo sumo, o sea, se lee rápido. Un detalle que tiene este libro es que sucede paralelo a The Rising Storm, que podríamos decir es el libro principal, uno de los libros principales que continúa y avanza la historia de la Alta República. Y es donde vemos el tema de qué es lo que están haciendo los Nihil, qué es lo que sucede en la batalla en la que se ataca la Feria de la República y las consecuencias de esto, y cómo los Jedi y la República hacen el contraataque, y todos estos temas que no voy a detallar porque es un libro largo, un libro gordo y son spoilers, y no salió ni siquiera en español este libro. Pero el punto es que entonces este libro
este libro entonces es el que es el centro argumental en el que sucede porque este sucede paralelo a este. En concreto, digamos, en el tercio del libro enfocado en el ataque a la Feria de la República. Y eso hace que Race to Crash Point Tower sea hasta el momento la historia de la Alta República más interconectada con otros textos e historias de la Alta República, lo cual puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de sus gustos personales, porque con este libro era distinto porque era paralelo al último tercio del final de Light of the Jedi o La Luz de los Jedi, el primer libro de esta época, pero fuera de que el contexto de la época te lo explicaba Light of the Jedi, este libro se podía entender perfectamente por su cuenta. No era realmente necesario haber leído primero Light of the Jedi, ayuda, pero se puede entender por su cuenta. Este libro, en cambio, literalmente es un complemento a The Rising Storm. De hecho, en The Rising Storm te mencionan de pasada el tema de la torre de comunicaciones que se menciona aquí, pero realmente qué sucede en esa torre de comunicaciones y cómo se restablecen las comunicaciones sucede en este libro, se toca muy de pasada en el Rising Storm. En sentido contrario, hace que este libro realmente, el cómo comienza el ataque y el cómo termina el ataque al planeta Valo, no se explica realmente porque sucede en Rising Storm. Del mismo modo, el libro se nota mucho que el autor es Daniel José Older, porque hay dos personajes que tienen relevancia en esa historia, que son la Jedi, si no los confundo, Lula, y su amiga C, que son personajes protagónicos del cómic de High Republic Adventures, el mismo cómic que escribe el mismo autor de este libro. Curioso porque en ese sentido, cuando ellas aparecen en esta trama, en el libro, podríamos verlo como que la historia de ellas en este libro es como una continuación directa a lo que ellas viven en los 6 primeros números de High Republic Adventures. Lo que hace que, para entender bien quiénes son estos personajes y su contexto y su historia y demás, haya que haber leído primero obligado los 6 primeros números de High Republic Adventure, y que para entender el contexto de qué sucede en esa batalla de Pentavalo haya que haber leído The Rising Storm. Por un lado me gusta porque yo soy un fanático de que le gusta la interconexión de estos universos. Entonces en Star Wars o Marvel me encanta es cómo se conectan los unos con los otros, y también esa es, podríamos decir, una de las razones de por qué detesto cosas como el episodio 9 de Star Wars, que es el que se inventa cosas de la nada, pero esa es otra historia. Pero por el otro lado significa que es un libro que depende demasiado de otros textos, no puedes entenderlo tan bien por su propia cuenta. Eso es una limitante para este libro y para cualquiera que simplemente quiera leer algo divertido de Star Wars y ya. Por lo que básicamente se convierte en un texto que solo es apto para quien ha leído todas las demás historias de la Alta República. Otra cosa que tiene el libro es que, sé que las comparaciones son un poco odiosas, pero en este libro, A Test of Courage, en específico el personaje que aparece aquí, los dos Jedi que aparecen en este libro, a mí me parecieron que tenían una historia más interesante, eran personajes que eran más interesantes, porque en cierta medida, en específico con esta chica que se llama Vernestra Rowe, siento que era un personaje que se alejaba un poco de los prototipos que ya hemos visto en la saga, porque lo presentaban como una chica superdotada Jedi que, siendo adolescente, que a los 16 años ya es una caballero Jedi, o sea, es una superdotada, y hace que sea un personaje que a mí me llamaba la atención porque era algo nuevo. En cambio, aquí la idea de un Padawan genio que prefiere la mecánica sobre las personas, no es que esté mal, pero siento que está un poco como en la onda de ya he visto ese tipo de personajes antes en Star Wars. El desarrollo que le dan, sin ser malo, es uno que no hace que se convierta en un personaje que realmente me llame la atención ver en el futuro. Y en ese sentido podríamos considerarlo un poco que el nivel de la historia y su desarrollo está un poco al nivel de ser una historia de relleno en, no sé, Star Wars Rebels. Más o menos a ese nivel, sin llegar a decir que es mala. La historia no me parece mala, simplemente está en un punto en el que realmente no siento que sea una historia vital.
ni vital, ni importante, ni que llame así mucho la atención, porque incluso los personajes que mencioné, Si y Lula, las protagonistas hasta el momento de los primeros, el cómic de High Republic Adventure, aquí no tienen realmente mucho desarrollo. Para entender quiénes son, cómo han llegado a ser amigas y por qué están en donde están, tienes que leer el cómic. Entonces realmente aquí no desarrollan a estos personajes en nada que no hayan mostrado en estos cómics. Entre eso y que la historia en sí que tiene la historia y la relevancia que tiene con The Rising Storm, no siento que sea tan importante, tan vital. Siento que Rising Storm, lo que te explica Rising Storm, se entiende bastante bien por sí solo. Y aunque agradezco las conexiones que tiene este libro con Rising Storm, porque hay momentos en que hay personajes de Rising Storm que aparecen en este libro, hay situaciones de Rising Storm que se mencionan en este libro, pero entonces no son solo eso, conexiones, menciones, apariciones, easter eggs, pero realmente no hay nada aquí que yo diga es vital para entender la Alta República, y hacen que este libro en general se sienta, eso, como dije, relleno, que si tú lo que quieres es centrarte en la historia principal de la Alta República, este libro realmente no es necesario. Siento, es de esas veces en que puedo decir que lo puedes saltar por completo y creo que realmente no te pierdes mucho, pero que si tú eres un fanático de Star Wars que quiere leer todos los libros de Star Wars y en específico todos los libros de la Alta República, mínimo te ofrece una historia de relleno bastante entretenida e interesante. Otra cosa que tiene este libro es que, como es un libro de corte juvenil, tiene dibujos que tienen la misma calidad y diseño que el de la portada. No les muestro los dibujos que tiene el libro porque eso serían spoilers, pero son dibujos a doble página. Entonces son dibujos que lo que hacen es representar algunos de los momentos más importantes de la historia, y que es algo que ya había sucedido con este. Pero con esos dibujos tengo un pequeño pero, porque en este libro era algo así como que primero te contamos la historia y luego hacemos el dibujo representando el momento más importante del último capítulo, más o menos. En cambio, en este siento que hay al menos el primer dibujo es algo así como primero te mostramos el dibujo y un par de páginas después te contamos la historia. Entonces siento que ahí me spoilea un poco lo que va a suceder. Nada importante realmente, porque tampoco es que sea tan compleja la historia, pero sí se siente un poco como pudieran haber puesto el dibujo un par de páginas después. Y luego hay otro dibujo, ya el último prácticamente, que no es que no haga su trabajo, representa el momento, pero siento que no tan bien como yo hubiera esperado. O sea, no es una cosa de, no es que, o sea, es más, no representa un momento específico de la gran batalla final, sino simplemente como la sensación de nuestros héroes viendo hacia el enemigo valientemente, algo así. O sea, no es que esté mal, simplemente no sentí que representase un momento específico de la historia. Pero entonces, en cualquier caso, no es que estén mal los dibujos, simplemente siento que el cuidado que le dan los dibujos aquí para que se complementen con la historia, siento que está un poquito por debajo de lo que hizo este libro, que es el que viene antes. Race to a Crash Point Tower podríamos considerarlo como una historia, como mencioné, de relleno, que viene a complementar un elemento que no se explicó de Rising Storm y que te expande un poquito la historia de dos personajes del cómic de High Republic Adventure, que si ven mi video analizando la primera ola de libros de Star Wars verán que es un cómic que me sorprendió, considerando que es dirigido para un público más infantil y está mucho mejor de lo que yo pensé, pero que fuera de eso realmente la historia no es tan importante, el personaje principal no me llama tanto la atención y se siente como un capítulo de relleno bien hecho, entretenido, que alegrará a los fans de la Alta República que quieren más contenido, pero que si no, puedes saltarte por completo y no te pierdes mucho. Por lo que en última instancia lo que quiero decir es que no es que sea mal libro, solamente que es un poco más fácil de ignorar tal vez, pero aún así sirve para pasar una tarde o 2 días a lo sumo entretenido con más historias de la Alta República. Esto ha sido todo sobre mis opiniones sobre este libro. El siguiente libro que yo voy a estar analizando próximamente va a ser Out of Shadow de Justina Ireland, que es el último
Es el último libro que se ha publicado hasta el momento de la Alta República que yo recuerde. Y eso va a estar sucediendo en unas semanas, más o menos, porque ese sí es un libro ya para jóvenes adultos. Es un poquito más gordo, tal vez tiene como 300 páginas más o menos, no las he contado. Entonces esta sí se va a demorar un rato. No olviden que estos libros, tanto el que les he hablado el día de hoy como el que les voy a hablar después, son libros que en este momento, a la hora de hacer este video, solo están disponibles en inglés. No se han publicado en español que yo sepa y deberían demorarse en llegar en español en España, tal vez unos 2 o 3 meses después de la publicación del libro, que fue más o menos en julio, y tal vez 6 meses para Latinoamérica. Y si no me equivoco, en ambos casos creo que están en manos del editorial Planeta, entonces quiero que estén pendientes de esa editorial para verificar cuándo llega en español. También podría decirles otras formas de cómo conseguir este libro, pero como yo busco fomentar cosas estrictamente legales y originales, no les voy a decir cuáles son esas formas. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy hablando de este libro de la Alta República. Yo todo el tiempo estoy hablando de cosas de la cultura geek, como videojuegos, películas, series animadas, libros, como es este caso. Así que espero que le hayan disfrutado mis comentarios. Si es así, se los agradezco. Les deseo que pasen un buen día. Hasta pronto.